ciudadanos en las distintas jurisdicciones. Hoy nos acompañan 3 autoridades de protección de datos personales de América Latina, que no voy a volver a presentar, porque ya Rosa María hizo las presentaciones, pero creo que realmente tenemos un panel muy interesante hoy. Vamos a ver temas absolutamente relevantes para las compañías que están aquí presentes, acompañándonos en esta sesión, para que entiendan y puedan hacerse una mejor idea de cómo funciona Latinoamérica y cómo se está insertando Latinoamérica en una economía global, al tiempo que viene reforzando ese concepto de protección de la información personal y exigiéndole cada vez más a las compañías que adopten programas responsables de protección de información personal. Adicionalmente, pues además de que están representadas las autoridades de Argentina, México y Uruguay, tenemos la fortuna que una de las autoridades, en el caso de Uruguay, acaba de asumir la presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, y Federico nos va a contar también un poco hacia dónde se está moviendo la red y cuáles son los planes para el futuro. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra primero, en el orden que estamos sentados en la mesa, a Eduardo Bertoni para que nos cuente sobre la experiencia argentina. Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, sobre todo teniendo en cuenta que en estas reuniones de IAPP hay muchos paneles a la misma hora y todos muy interesantes. Entonces, que haya tanta concurrencia es algo que nos parece importante y personalmente lo agradezco. Bueno, les voy a contar algunas cosas que están pasando vinculados con la regulación de la protección de datos en Argentina. Déjenme comenzar con algunas cuestiones generales que no sé cuántos las conocen, pero que sirven para dar marco a lo que me voy a referir con algún grado más de detalle, que es el proceso de reforma que estamos encarando y liderando desde la Dirección Nacional sobre la Ley de Protección de Datos Personales. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que en Argentina la autoridad de aplicación y órgano de control y protección de datos personales es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que fue creada de manera contemporánea con la sanción de la ley, que es la número 25.326, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Esa ley fue sancionada en octubre del año 2000 y un año después fue reglamentada. Les pido que tengan en cuenta las fechas, hace más de 16 años que fue sancionada esta ley, porque esa también ha sido una de las razones por las cuales nos motivamos para impulsar una reforma. En el año 2016, es decir, el año pasado, iniciamos, como acabo de decir, un proceso para reformar la ley vigente, la ley del año 2000. Este proceso lo hicimos a partir de un proceso participativo y abierto en una plataforma del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que es conocida como la plataforma Justicia 2020, mediante la cual distintos tipos de iniciativas pueden ser discutidas de manera presencial y en línea a través de esa plataforma, Justicia 2020. Este proceso que iniciamos de reforma de la ley tuvo varias etapas, principalmente 2, tal vez ahora 3 y ya estamos en la tercera. La primera etapa fue una etapa que la llamamos la etapa de reflexión sobre la necesidad de la reforma. Es decir, no partimos nosotros de ningún prejuicio ni preconcepto sobre la necesidad irrefutable de modificar la ley, sino que primero queríamos escuchar a los distintos stakeholders, a distintos actores vinculados con la protección de datos, sobre lo que pensaban que debía ser una regulación o que debía contener la regulación de protección de datos en Argentina. Por eso ese primer proceso, esa primera etapa la llamamos un proceso de reflexión,
Y en este proceso de reflexión tuvimos reuniones, más de 30 reuniones presenciales y no recuerdo ahora cuántos comentarios online. Ese proceso culminó en diciembre del año pasado, en diciembre de 2016, y nosotros desde la dirección publicamos un documento que está accesible online en la página de la dirección, que lo titulamos Sugerencias y aportes recibidos en el proceso de reflexión sobre la necesidad de la reforma. No estuvimos muy originales con el título, pero queríamos reflejar que en realidad no era la posición ni de ninguna oficina del gobierno, ni de la dirección sobre hacia dónde teníamos que ir. Simplemente ahí se reflejaron cuáles habían sido los comentarios y los sistematizamos por temas. Una vez culminado con ese documento, ya teníamos que poner a trabajarnos nosotros, y fue así que esta culminación dio paso a que se llevara adelante la elaboración de un anteproyecto de nueva ley de datos personales para Argentina. Para elaborar ese anteproyecto se tuvieron en cuenta los distintos estándares internacionales, la nueva normativa que se está discutiendo a nivel global. Insisto siempre mucho, no solo el GDPR, sino que también vimos regulaciones de países latinoamericanos más recientes que la nuestra, como la ley mexicana, como la ley peruana, vimos también la ley canadiense, la ley de Singapur. Es decir, tuvimos como una suerte de inspiración en distintos tipos de modelos, no en un único modelo. Así fue que terminamos con ese anteproyecto y nuevamente lo pusimos, seguimos con la tradición de la discusión pública, y durante el mes de febrero de este año, de 2017, se puso nuevamente en esta plataforma Justicia 2020 a discusión pública para recibir comentarios, ya no en abstracto de lo que se quería ver en una futura ley, sino en concreto referido a la elaboración del anteproyecto que había hecho la dirección. Y la verdad que el proceso fue muy interesante porque nuevamente recibimos muchísimos y muy buenos comentarios y sugerencias de sectores de la sociedad civil, del sector privado, de sectores académicos. Y una vez culminado este proceso de recepción de comentarios, teníamos dos chances, dos posibilidades. Una que nunca la habíamos barajado, que era, bueno, escuchamos lo que nos critican, pero no les prestamos atención. O lo que hicimos fue, bueno, vamos a estudiar todos los comentarios que hemos recibido y vamos a hacer un análisis si en algunas cuestiones del anteproyecto merece algún tipo de reforma. Y esto ocurrió, y les puedo contar que en la actualidad ese anteproyecto, que es un anteproyecto que está, digamos, en el dominio público, que muchas de ustedes lo conocen, ya ha sufrido algunos cambios, que ahora está en un estudio ya más interno hacia distintas oficinas del gobierno. ¿Por qué? Porque en paralelo a lo que venía ocurriendo, el presidente de la Nación, Argentina, el 1 de marzo de este año, anunció al abrir las sesiones legislativas del Congreso Nacional que se iba a mandar un proyecto de reforma al Congreso, un proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales. Con lo cual quiero sintetizar en este punto que hay un proceso técnico muy avanzado que estamos liderando nosotros con este anteproyecto de ley que hemos presentado, y un proceso político que está en curso, y como dato objetivo son las propias palabras del presidente cuando lo anuncia ante el Congreso de la República. Si la pregunta es, bueno, ¿y cuándo se manda esto al Congreso? Ya estas son valoraciones de índole político que no corresponde a la dirección
estar haciendo. O sea, me adelanto a una de las preguntas. No me pregunten cuándo esto va al Congreso, porque les voy a decir que espero que pronto. Para ir redondeando, tanto el anteproyecto como primero que se conoce como el producto final que hemos trabajado, que es el que todavía puede llegar a sufrir algunos cambios, pero que ya desde la dirección lo hemos prácticamente culminado. Déjenme contarles cuáles son algunos, muy pocos, en trazos muy gruesos, cambios en comparación con el actual régimen, con la actual regulación de datos personales. El primer cambio yo les diría que es un cambio de índole más bien de aproximación filosófica a la protección de los datos personales. ¿Y por qué digo esto? Porque esto muchas veces no lo cuento en ámbitos no especializados porque no se entiende muy bien la importancia del cambio. La legislación actual está basada en un concepto de protección de las bases de datos personales. El anteproyecto que nosotros estamos impulsando tiene como centro de enfoque y concentra la atención en la protección del tratamiento de los datos personales. Es decir, ya no es importante la base de datos, que sigue siendo importante por supuesto, pero lo importante es cómo se lleva adelante el tratamiento de datos. ¿Cuáles son algunas consecuencias de estas, cambios filosóficos? Bueno, una consecuencia es que en nuestra anteproyecto, por ejemplo, estamos incluyendo las obligaciones de notificar incidentes por fallas de seguridad. Se retira la obligación como obligación de registrar las bases de datos y pasamos al principio de responsabilidad demostrada como cambios relevantes. Se incorpora también un principio muy conocido por ustedes, que es el principio basado en el riesgo del tratamiento, y ya dije, se incorporan las obligaciones de notificación de incidentes de seguridad. Otro cambio importante, y de nuevo, son trazos muy gruesos, está a disposición de ustedes el anteproyecto y pueden hacer la comparación, los que no lo hayan hecho. Pero el otro cambio que yo creo que es muy importante es el relacionado con el consentimiento en el tratamiento de los datos. Ahí la regulación actual y vigente, por cierto, en Argentina requiere un consentimiento que está pensado para una era que no es la que estamos viviendo. Es decir, el modo en que está requerido el consentimiento no se adecua a la era digital. Eso de ninguna manera quiere decir que se abandona el principio fundamental del consentimiento del titular de los datos como un principio fundamental para el tratamiento de los datos, sino que lo que hicimos fue seguir manteniendo el consentimiento como un principio rector, sin embargo flexibilizarlo de alguna manera más adecuada a estos tiempos. Consecuencias de esto tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que exista para cierto tipo de tratamiento de datos, en ciertas circunstancias, una suerte de consentimiento tácito. Se incorporaron reglas más claras que no existían directamente sobre cómo tiene que funcionar el consentimiento de menores, que esto tampoco está en la ley vigente. E incorporamos algo que tiene alguna relación con el tema del consentimiento, que es incorporar específicamente el interés legítimo de quien trata los datos como fundamento para hacer ese tratamiento aún sin consentimiento. La idea de interés legítimo tampoco está en la ley actual y sin embargo creemos que es una base legal importante para el tratamiento de datos personales. Otra cuestión está vinculada, y lo hablé hoy en un panel a la mañana, con la transferencia internacional de datos. Ahí la regulación vigente es una regulación contradictoria entre la ley y el reglamento. El reglamento de la ley, quiero decir, trató de corregir algunos problemas. Lo que hicimos en el anteproyecto es dar pautas más claras sobre la transferencia internacional de datos personales, que siguen más o menos
las pautas que también ya fuimos adelantando en una disposición, en una regulación propia de la dirección del año pasado, que es la disposición 60 sobre transferencia internacional de datos. Esperamos que este tipo de regulación sobre la transferencia internacional, al mismo tiempo que proteja los datos personales, sea también una herramienta que incentive la innovación y la inversión en materia tecnológica. De hecho, si alguno tiene la oportunidad de ver qué dijo el presidente de la Nación cuando anunció que se mandaba este proyecto de ley, él lo ancló fundamentalmente en la necesidad que tenemos de tener una ley más moderna para innovación y inversión. Y para terminar, antes de que me pasen el papelito maldito que nos pasa en estas conferencias, el otro tema que es bien importante es el tema de la autoridad de aplicación. Nosotros desde la dirección, particularmente yo, estoy convencido de la importancia de que las autoridades de aplicación, las autoridades o los órganos de control tengan características suficientes para garantizar su independencia. Actualmente, si bien yo puedo decirles que gozo de independencia porque no tengo, digamos, instrucciones ni he recibido instrucciones sobre temas particulares, el diseño institucional que tiene la oficina, debido a una serie de cuestiones que sería un poco más largo contarles, no obedece a un diseño institucional que permita reflejar una oficina independiente y autónoma. De hecho, a pesar de que Argentina fue certificada adecuada en el año 2003 por la Unión Europea, una de las observaciones que había hecho el Working Party del artículo 29 y que se hicieron en el proceso de adecuación era que justamente Argentina tenía que evaluar la reforma del diseño institucional de la autoridad de aplicación para cumplir con los estándares internacionales. Bueno, el anteproyecto camina hacia una oficina que, si bien queda en un marco institucional dentro de, al menos en el anteproyecto, por eso les digo, algunas cuestiones podrían llegar a cambiar, dentro del Ministerio de Justicia se la dota de una autonomía, independencia mucho más clara, desde la designación del titular de la oficina hasta cuestiones vinculadas con el presupuesto, incorporando reglas de procedimiento para designar la autoridad de aplicación. Se le otorga a la autoridad de aplicación mayor, justamente porque va a ser una autoridad independiente autónoma, se le otorgan posibilidades sancionatorias que no están en la ley, y esperamos que con esto adecuemos la nueva legislación a los estándares internacionales, cuestión que es una asignatura pendiente y que todavía no hemos cumplido. Bien, esos son solo algunas de las cuestiones que les quería contar. Quedo abierto después a cualquier diálogo con ustedes, sin antes decir que es bien interesante lo que está ocurriendo en nuestra región, que Argentina esté promoviendo una nueva ley de acceso a la información pública, que en Perú hace poquito hayan mandado una reforma a la ley de acceso a la información pública, que en Chile hayan mandado finalmente un proyecto de ley de protección de datos personales, acceso a la información pública, de protección de datos personales. México, lo vamos a escuchar ahora, está en un proceso, digamos, mucho más moderno desde hace algunos años. En Colombia están discutiendo ahora inclusive algunas modificaciones vinculadas con la ley con la posibilidad de transferencias internacionales. Es decir, hay mucho movimiento en América Latina respecto de la regulación de la protección de los datos personales, y en buena hora que eso ocurra, y en buena hora que en eventos como este nos den la oportunidad de discutirlos, contarlos y también aprender de otras experiencias para mejorarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.
hay algunas preguntas, pero quedamos todas las preguntas para el final y también trataremos de abrirlas al público en la medida posible. Por favor. Bueno, buenas tardes. Mi complejo de profesora en la universidad me hace querer ver a los alumnos, que ustedes son alumnos, saben más que yo, por supuesto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación que se me ha hecho para tener la oportunidad de platicarles a ustedes cómo está funcionando el tema de la protección de datos personales en México. Si bien es cierto que nuestra primera ley, en una forma muy rústica, en el año 2002, de transparencia, tocaba el tema, pues era algo solamente una pasadita que no tenía una mayor significancia. Actualmente, para ubicarnos ya en el momento preciso, tenemos una legislación, no quiero decir que sea perfecta ni que sea buena, simplemente podría decir que es avanzada y que para que se ubiquen quienes no están familiarizados con el sistema mexicano, decirles que tenemos dos clases de legislación, una que es para el sector público y otra que es para el sector privado. La del sector privado es una ley federal que ya está vigente desde el año 2010, que tiene la aplicación la federación, por lo tanto el INAI es la autoridad competente para conocer de esto. Y el tema del sector público es una ley que acabamos de sacar del horno prácticamente, es un pan recién hecho, que está a partir de enero vigente y que se trata de una ley general. Y como ley general lo que tiene es un marco que aplica para toda la República, pero en que cada una de las 32 entidades federativas tiene la obligación de crear su propia ley, de que sus congresos emitan sus propias leyes dentro de los parámetros que les marca la ley general. Esto tiene una ventaja muy importante. La ley general nos da entonces un piso de igualdad porque hace que se homologuen las disposiciones y que le pueda ofrecer a los usuarios y a las personas en general que tengan los mismos derechos, los mismos medios de defensa, las mismas acciones que pueden llevar a cabo para proteger sus datos personales. Esta nueva ley todavía no tiene las leyes complementarias estatales. Quiero decirles que no creo que las vayan a tener a tiempo porque el legislador les dio solamente 6 meses a los congresos. Hasta ahora solamente 5 estados tienen su ley preparada, algunos la están preparando, pero yo creo que va a ser un poquito complicado. Esta ley, les decía, además de crear los procedimientos homogéneos, estandariza también el tratamiento de los datos personales con la observación de los mismos principios de licitud, de lealtad, de consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad y responsabilidad. Regula la transferencia de los datos personales a nivel nacional y a nivel internacional, en que naturalmente el consentimiento del titular es pieza básica. Por otro lado, establece también la posibilidad para que los sujetos regulados desarrollen o adopten esquemas de mejores prácticas para facilitar el ejercicio de los derechos ARCO. Regula también como acción preventiva la evaluación de impacto en la protección de datos personales, que esto es una verdadera innovación. Cómo identificar los riesgos, qué clase de daño nos puede causar la vulneración de los derechos, y luego ya vamos a ver cómo más adelante, inclusive, hay una propuesta de algún diputado que no ha prosperado, pero tal vez prospere en algún momento, sobre los pagos de las indemnizaciones a que tendría derecho una persona que se vea afectada por la vulneración de sus derechos ARCO. Por otra parte, esta ley establece medidas de apremio. Tenemos sanciones y tenemos medidas de apremio como tal, o sea, llamada de atención a amonestaciones, pero también la aplicación de multas. Y tenemos también, todo esto además ustedes pueden ver en la página de nosotros del INAI, donde está toda la información estadística, donde se señala cuántas amonestaciones o cuántas multas se han impuesto. Lamentablemente no se han pagado en la mayor parte de los casos porque hay un recurso que se puede tramitar
ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en la que se pide el juicio de nulidad, la nulidad del juicio, y eso nos deja a veces sin la posibilidad de que realmente se hace el pago. Pero hemos tenido la suerte de encontrar una disposición también para la conciliación y para ver que sí van creándose cada vez más conciencia, tanto en las personas mismas, para saber el impacto que tiene la vulneración de sus derechos personales, de sus datos personales, tanto en su seguridad, en su integridad física, como aquello que puede ser referente a su patrimonio. Hay un ejemplo que en México fue muy conocido de una empleada de oficina, de un salario bastante modesto, que lamentablemente la requirió el sistema de administración tributaria del pago de como cerca de 80 millones de pesos de impuestos. Bueno, la pobre mujer estaba desbaratada, no tenía ni idea, pero por supuesto que no se le podía cobrar, ni eran de ella. Había habido un robo de identidad, eso es gravísimo, cada día está pasando más en México, y bueno, esto fue, claro, no hubo ninguna acción en contra de esta señora, y por supuesto se le ayudó a que se recuperaran todos sus datos, pero ese es el problema que se está teniendo y demás. Esta ley además lo que nos hace es la obligación de crear una serie de lineamientos que apenas estamos haciéndolo por la novísima emisión de la misma, y entre ellas tenemos, por ejemplo, la emisión que ya está de una guía sobre perdón, que estoy viendo aquí, no la tenemos todavía, Lisa, está por salir la guía para prevenir el robo de identidad, y otra más para orientar el debido tratamiento de los datos personales en la cobranza extrajudicial, y otras más para las medidas compensatorias. Y la que sí tenemos ya es la guía para el borrado seguro, es decir, cómo se puede garantizar que los datos personales de una persona puedan ser borrados, seguramente puedan ser cancelados sin que hubiera después ningún otro problema. Esto es por una parte. Ahora, aquí nuestro moderador nos hizo favor de enviarnos unas preguntas como para podernos guiar un poquito sobre el tema, y me quiero referir a una de ellas, porque se trata de las contrataciones que realizaría el Estado, ya sea en los niveles federal, estatal o municipal, con los particulares, ahora sí, a la luz o a la vigencia, sobre la vigencia de esta nueva ley. Y aquí tenemos entonces que las empresas que quieran contratar con el Estado tienen que someterse, como en todos los demás casos, a las licitaciones que son públicas, y que ahora no solamente tendrán que cumplir los requisitos de antes, sino con estos más, que son las exigencias que tienen obligación de pedir los entes públicos a esas empresas que van a contratar, para que determinen cómo tienen las medidas de seguridad para proteger los datos personales que lleguen a ellos por cualquiera de las razones de su funcionamiento. Por un lado, y por otro lado, para que estas empresas puedan deshacerse o borrar, cancelar los datos en el momento que se les pidan, que no hagan mal uso de los mismos, que tengan fórmulas seguras, confiables en todo ello. ¿Qué podremos pensar con todo esto? Que puede haber seguramente, como todo, se hace una ley y se busca la trampa, ¿no? Bueno, ya tengo la disposición, ahora veo a ver de qué manera puedo encontrar por ahí una salidita que aparentemente sea legal y que yo pueda en algún momento dejar de cumplir. Yo creo que eso va a ser difícil, porque todo está como una gran transparencia, vinculado con la ley de transparencia naturalmente, y todas las empresas que contraten con el gobierno tienen la obligación de transparentarse también, y las entidades de gobierno pues también tienen la obligación de hacerlo. Ahora, les quiero decir que con la reforma constitucional que tuvimos el año de 2014, los sujetos obligados, a los que así llamamos, se componen de todos los organismos que son parte del gobierno, como también aquellos organismos constitucionalmente autónomos, como es el caso del propio UNAI, que por cierto somos juez y parte, porque nosotros mismos nos tenemos que vigilar, pero que hay otros como la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Estadísticas, el Banco de México, en fin, que son realmente instituciones clave. Estos organismos autónomos están también sujetos a este tipo de transparencia. Y además les quiero platicar una novedad. También están sujetos a esto los fideicomisos públicos
y los sindicatos, personas físicas y morales, y los sindicatos, solamente que con los sindicatos hay un respeto absoluto a la libertad sindical y a lo que son los patrimonios y las cuotas que los trabajadores entregan a los sindicatos. Pero todo aquel que recibe recursos públicos, y por lo tanto algunos sindicatos lo hacen, tienen que dar una información, una rendición de cuentas, y están también obligados a someterse a la protección de los datos personales. En el caso de los sindicatos y de las personas físicas y morales que reciban recursos públicos, la protección de los datos personales se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Suena un poco complicado, pero en realidad no lo es tanto. Esta es la forma como se tiene, porque pues resulta complicado pensar que a un sindicato se le puede aplicar una multa, porque los sindicatos en México no son sujetos de derecho fiscal, no hay manera de aplicarles unas multas en ese sentido. Ese es el panorama de las contrataciones. Perdón, y en cuanto decía yo que esta forma de tratar de evadir el cumplimiento, pues se podría pensar que a través de las subcontrataciones podría librarse o burlarse el cumplimiento de la ley. Pero la ley prevé, el legislador previó que las empresas, que los organismos públicos que estén contratando empresas y que esas a su vez subcontraten, tienen la obligación también de exigir a los subcontratados que cumplan absolutamente con todos los mismos requisitos que les son exigidos a las empresas contratantes, y naturalmente la responsabilidad es solidaria. Por último, quiero decirles a ustedes que pues una de las inquietudes que tenía aquí nuestro moderador, nuestro buen amigo Alejandro, cuando habla de que ha habido un proyecto de decreto que tipifica delitos de protección de datos personales. Ya están 17 leyes estatales identifican o penalizan, tipifican algún delito relacionado con el robo o con suplantación de identidad. Y hay una propuesta para que en el Código Federal, en el Código Penal Federal, se hable también de ese delito y se puede aplicar una sanción que puede ser de varios años de prisión, de 6 a 4 años más o menos, y de 6 meses a 5 años, y una pena también que hay de 3 meses a 3 años de prisión, al que estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. Cuando se trata de datos personales sensibles, las penas mencionadas se duplican, como también se duplican cuando el que está haciendo el mal uso de los datos personales eran las personas o son las personas encargadas o tienen acceso a las bases de datos personales. El proyecto que presentó un diputado hablaba en su exposición de motivos de que no era suficiente que se aplicaran solamente amonestaciones o multas, sino que era necesario que se señalara una pena de prisión para todos aquellos que hicieran un mal uso de los datos personales. No ha prosperado, no está avalada por todo un sector de diputados, sino nada más por un diputado. Se discutió en comisiones, no pasó para más. Los diputados están muy ocupados, tienen ahorita solamente ya este Congreso 1 año y medio más de servicio, cada 3 años se renuevan, están con una serie de tareas porque, como ustedes saben, México ha pasado una crisis muy grave respecto de corrupción y todavía los mexicanos tenemos la fe, la mayoría de los mexicanos estamos convencidos de la ética, de la moral y de la necesidad de acabar con la corrupción, como lo reflejan las noticias que últimamente se han escuchado. De esa manera, sabemos que el INAI, como forma parte también del Sistema Nacional Anticorrupción, hace su mejor tarea en ese sentido. Pero los diputados están, junto con los senadores, ahora preocupados en varios temas. Este es uno, el de nombrar a un fiscal anticorrupción para que termine de armarse la pieza de lo que se llama Sistema Nacional Anticorrupción. De manera que esto y otro tema muy importante que forma parte del Sistema Nacional de Transparencia, que es la Ley General de Archivos, hace que estén muy atareados junto con otros problemas de orden político y no creo yo que finalmente vaya a haber alguna discusión seria que nos lleve
a la aceptación o a la aprobación de la propuesta que hace este diputado. No puedo darles a ustedes una opinión oficial porque en el INAI somos 7 comisionados, nuestras opiniones no son iguales, no hemos hecho un estudio serio entre nosotros 7 para determinar si estamos de acuerdo o no en que haya sanciones de tipo penal, de prisión. A lo mejor en algún momento la mayoría decidimos que sí y entonces nos apostaremos por esa idea, a lo mejor la mayoría determina que no. En lo personal no me gustaría, creo yo que necesitamos reforzar la ética y que necesitamos crear el cumplimiento de los valores y de los principios antes de tener que llegar a medidas extremas cuando las cárceles están repletas y cuando en realidad en las cárceles no hay tampoco ningún tipo de rehabilitación. Esto es lo que yo les podría decir y por último solamente señalar que esta nueva ley habla también de la creación de un sistema nacional de protección de datos personales que ya existe, porque con la Ley General de Transparencia se formó ese sistema nacional, el cual está integrado por las dependencias que hace un momento les dije, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y que el Archivo General de la Nación, y además están representados los 32 órganos garantes de cada una de las entidades federativas. Es un sistema que toma decisiones también de manera colegiada, que trabaja en forma de comisiones, está trabajando muy bien. Los criterios que se tienen y los lineamientos que se tienen que emitir para poder echar a andar muy bien el aparato de la ley van a ser creados tanto por el INAI como por el propio sistema nacional. Y ya para terminar, decirles a ustedes que todo esto es un engranaje, porque así como tenemos la ley de transparencia y la ley de protección de datos personales que se vinculan, donde tenemos que hacer equilibrios de cuándo sí y cuándo no se pueden dar a conocer los datos, cuándo sí se pueden borrar y cuándo no, cuándo se cancelan y cuándo no, etc. Tenemos entonces la necesidad de crear un sistema muy robusto sobre archivos. Si no tenemos información, no podemos dar, si no tenemos archivos guardados, documentados con una gestión adecuada, no se puede dar información. Si no se tiene un buen sistema de información, es también un poco complicado poder cumplir con otros derechos, como serían los derechos SAT. Y bueno, creo que eso es todo lo que tendría que decirles, y a reserva de que mi compañero, mi colega, amigo de Uruguay les platique sobre la red iberoamericana, yo sí quisiera decirles también que estamos completamente convencidos en México de la necesidad de unir esfuerzos para poder crear temas de convenciones, de convenios que nos permitan regular y controlar el tema de la transferencia de los datos personales. Ya sea que hagamos o tengamos un marco jurídico binacional en algunos casos o multinacional en los otros, pero que tenemos que buscar la forma de atender las peticiones de asistencia de las autoridades garantes que de manera directa lo solicitan en función de sus connacionales. Y desde luego, sabemos que es importante que se promueva el marco de la profesionalización, que cada vez exige más que haya personas preparadas en evaluar impactos, en detectar los riesgos, en prevenirlos y en poder solucionar estos graves problemas que, como vemos, cada día aumentan y cada día se hacen más graves. México está ya muy adelantado en los trámites relacionados con la aprobación del Convenio 108 de protección de datos personales del Consejo Europeo. Ya estamos trabajando con las autoridades mexicanas que corresponden, ya estamos aceptados como observadores, ya hemos estado participando en las sesiones, tanto en París como en Estrasburgo, y esperemos que pronto podamos tener un buen resultado con el tiempo que pasa, naturalmente, para que se pueda aprobar un convenio internacional. Pero yo espero que pronto podamos tener buenas noticias. Pues muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Patricia. Le damos paso para terminar la sesión a que hable del régimen uruguayo y la red iberoamericana.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Un placer estar acá compartiendo con ustedes estos minutos y espero que sea un tiempo bien gastado, como decía hoy nuestro keynote speaker que abrió las sesiones de hoy. Y para mí también es un honor compartir este panel con tan respetables amigos y colegas en esta materia. Antes de comenzar a hablarles específicamente lo vinculado a Uruguay, quiero referirme, como ya había sido anticipado, brevemente a la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Desde marzo de este año, Uruguay es el país que se desempeña en la presidencia de la Red Iberoamericana, habiendo recibido de manos precisamente de México, tras una excelente gestión, la presidencia de la red. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque nosotros entendemos, y acá justamente en esta mesa estamos representados varios de los países que integramos el Consejo Ejecutivo de la Red Iberoamericana: México, Argentina, Colombia, Uruguay y España en la Secretaría Permanente. Entendemos que la Red Iberoamericana está llamada a desempeñar un rol absolutamente importante en nuestra región. Somos conscientes de que una de las grandes dificultades que encuentran las grandes corporaciones cuando quieren venir a nuestra región y se enfrentan a las diversas formas de regulación, en particular en protección de datos personales, porque cuando hay regulación es diversa o directamente no la hay, entendemos que formar un frente común facilita las cosas para el funcionamiento en el contexto de cómo se opera en este mundo global, el mundo globalizado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque es necesario, además de bueno, es necesario de que la región disponga de una institucionalidad capaz de ser interlocutor válido con otras entidades u otros países que, naturalmente, por nuestro tamaño relativo, nuestro potencial económico, como quieran catalogarlo, nos es difícil sentarnos a dialogar en la mesa. Entonces, en la medida que nosotros establezcamos determinadas bases comunes para poder juntarnos y dialogar, estaremos avanzando también en beneficio de nuestra región. Entonces, estas dos cosas son realmente muy importantes, y precisamente en pocos días en Cartagena de Indias, en Colombia, va a tener lugar una reunión de la Red Iberoamericana en la que se va a tratar los estándares iberoamericanos de protección de datos personales. No es una normativa, pero sí son los estándares que México desarrolló en un formidable esfuerzo sobre el cual hemos luego ido trabajando en la red, y van a ser cerrados en la próxima reunión en mayo en Cartagena de Indias. Estos estándares están llamados a ser el piso, la base, el común denominador que los países de América Latina podrán considerar, porque no es vinculante, podrán considerar a la hora de legislar, regular, revisar su normativa, en fin, tomarlo como buenas prácticas, pero estamos dando un paso en la dirección que estaba mencionando al comienzo de referirme a la red. Dicho esto, ahora sí quiero compartir con ustedes la experiencia de Uruguay en la materia. Cuando hablo de la experiencia de Uruguay, no quiero solamente referirme a la experiencia que hemos tenido como reguladores y en la protección de datos personales, sino también me gustaría poder transmitirle la experiencia de Uruguay como vivencia del Uruguay.
en el doble sentido de la palabra, de la experiencia por haber recorrido un camino y la experiencia del país. Para ello, y para hablar de una regulación y para entender la forma de regular de cualquier tema del que se trate, en particular la protección de datos, es necesario de alguna manera acercarse a la cultura, conocer cuando menos algunas de las señas básicas de identidad de una nación para poder entender, para poder comprender cuáles son, en definitiva, las explicaciones a los resultados que se presentan. Para eso, permítame trasladarlos en el tiempo, simplemente a modo de referencia, nada más que 200 años atrás, porque quiero transmitirle 3 ideas significativas que marcan nuestra seña de identidad, el ADN de los uruguayos. Para eso me tengo que referir al proceso independentista y en aquel momento hablar, no voy a hacer toda la historia del Uruguay, quédese tranquila, lo voy a resumir solamente en 3 conceptos. El primero de ellos es parte de un documento que el prócer de nuestra gesta libertadora, José Artigas, pensó y nos legó a los uruguayos, que es promover la libertad en toda su extensión imaginable. Promover la libertad en toda su extensión imaginable. Piensen la implicancia de estas palabras y la profundidad que tienen. El segundo elemento es la importancia de la República y de la separación de poderes. Por lo tanto, los uruguayos estamos impregnados y llevamos en nuestro ADN desde hace 200 años la defensa de las instituciones de la República y de los valores democráticos como uno de los principales estandartes que nos guían. Y el tercero, que también legamos de nuestro libertador Artigas, es lo que se conoce como la oración de abril, que él dice: mi voluntad nace de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Que no está queriendo decir otra cosa que él es el primero entre sus iguales, dicho en otras palabras. Estos 3 elementos todos juntos marcan la identidad de los uruguayos, y a la luz de estas señas de identidad es que debemos entender las regulaciones y debemos entender la importancia que nosotros le damos a las instituciones y demás elementos que ahora vamos a empezar a compartir, para que veamos que no solamente Uruguay es fútbol, buena carne, buenas playas, sino que también son muy importantes las instituciones. Es más, lo de la carne más o menos. Compartimos el honor con Argentina y el fútbol también. Sin lugar a dudas, esos números que aparecen ahí, que son rankings, tienen el valor relativo de expresar de alguna manera cómo se ve a Uruguay en el concierto internacional. A mí me importa en particular destacar el índice de democracia. Es un índice que The Economist todos los años publica y posiciona a Uruguay como primero en esa dimensión. Pero esto no es una competencia y esto tampoco me importa demasiado. En cambio, sí nos importa más cuando sí hablamos de fútbol, por ejemplo, decir vamos a ir a fijar en la tabla de posiciones de las eliminatorias. Un poquito de... No, es Luis Suárez, no Maradona. Bueno, pero para poder llegar a estas cosas uno tiene que partir de la seña de identidad que yo hacía referencia anteriormente. Ahora, en Uruguay están pasando algunas cosas, y algunas cosas que son muy importantes, y yo diría que son una serie de fuerzas endógenas, internas a nuestro país, que han cambiado la realidad radicalmente en los últimos años, en lo que tiene que ver con la multiplicación
del acceso a la información, del acceso a Internet, de la disponibilidad y acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Uruguay es el primer país en darle en forma gratuita a todos los escolares de la enseñanza pública computadora gratuita e acceso a Internet en forma gratuita. Eso está en funcionamiento ya desde hace prácticamente 10 años. En el otro extremo de la escala de edades, también existe un plan que está abocado a darle a todos los retirados, jubilados, una tablet de acceso libre a Internet. Y en el marco de todos los cambios de gobierno electrónico, de introducción de nuevas tecnologías, los uruguayos estamos teniendo actualmente nuestro carnet de identidad electrónico, que tiene un chip que nos permite firmar electrónicamente documentos. Entonces, todos estos elementos, si nosotros los sumamos, estamos viendo qué importante es la protección de datos personales en este contexto de permanente crecimiento e incorporación de las tecnologías en nuestra sociedad. Qué tan importante es la protección de los niños, de los jubilados y de todos los uruguayos o todas las personas en nuestro país. Y estos son algunos de los ejemplos de las cosas que están sucediendo. Pero estas son las fuerzas endógenas, como decía. No podemos olvidar todas aquellas otras que hemos venido escuchando durante toda la conferencia: Big Data, Internet de las Cosas, Machine Learning, bueno, qué pasa con la transparencia de los algoritmos. Todas esas revoluciones tecnológicas que año tras año nos asombran y nos vuelven a asombrar, que algunas se repiten porque no dejan de estar, pero que de alguna manera son también fuerzas, ¿sí?, que no nacen de nuestro país, pero que sí hacen a la globalidad, y por supuesto que estamos en ese mundo globalizado sujetos a esos cambios tecnológicos y debemos acompasarnos a ellos. Pero yo simplemente, a efectos de que esto no quede una cuestión así meramente teórica, bueno, que sí, Big Data es aquello, tratamiento masivo, yo me tomé el trabajo después del almuerzo, simplemente para que vean que no es tan difícil trabajar en Big Data, que uno lo puede hacer en un rato. Eso es un análisis de la conversación en Twitter que tiene lugar en esta conferencia, siguiendo el hashtag GPS17, de donde podemos ver quiénes son los más influyentes en la conversación en Twitter durante estas 2 jornadas que lleva la conferencia, esto hecho hasta hace un rato. Es decir, Big Data, Internet de las Cosas, no son cuestiones abstractas y cuestiones tan complejas que solamente en supercomputadoras se puedan llevar a cabo. Eso puede llevarse a cabo en un cuarto del hotel, con una laptop, con escasa conectividad a Internet y escasos recursos, y todavía encima después de haber comido. Así que pueden imaginarse lo que puede llegar a ser gente en mejores condiciones. Todo esto, ¿qué supone? Supone desafíos. Porque, ¿qué pasa? Las reglas del juego han cambiado. Las reglas del juego todos los días están cambiando, sea por las razones internas o las razones que nos vienen dadas de afuera. ¿Cuáles son las respuestas a esos cambios tecnológicos en lo concerniente a la protección de datos personales en nuestro Uruguay? Bueno, como respuesta nosotros hemos diseñado una política pública de protección de datos personales, y hago énfasis en la política pública de protección de datos personales, que básicamente se basa en esos 3 pilares: la sostenibilidad. De nada sirve impulsar e intentar avanzar en la protección de datos personales si no podemos sostenerlo en el tiempo. Involucrar a todos los actores que de alguna manera se ven afectados o son parte de esta política pública, es otro de los elementos fundamentales. Y el tercero es una profunda convicción y una profunda
seña de identidad en la defensa de los derechos humanos cuando hablamos de protección de datos personales. Estos tres elementos son como diría, pilares esenciales dentro de la política pública de datos personales. Fíjense ustedes que la ley nuestra, la Ley de Protección de Datos Personales, es del 2008, del año 2008, y fue aprobada en forma unánime por el Parlamento Nacional. Es decir, todos los sectores políticos de nuestro país votaron en forma unánime esa legislación. ¿Cuál es el valor que tiene la unanimidad en torno a esto? Que nos permite establecer una política pública que sea sostenible, que no esté sujeta a los vaivenes políticos, ¿sí? Y que nos permite proyectarnos a largo plazo, nos permite transformar esa política pública en una política de Estado. Y eso para nosotros tiene un gran valor, y esto está atado a lo que yo decía al principio, a nuestra seña de identidad, que nosotros valoramos especialmente cuando nos referimos a las instituciones y la importancia que las instituciones tienen para nosotros. Eso es de alguna manera una cronología de las cosas que han sucedido en protección de datos personales en Uruguay, desde la sanción de la ley en 2008, pasando por el proceso de adecuación y finalmente la decisión de la Unión Europea como país adecuado a Uruguay en el año 2012, la adhesión, ratificación al convenio 108 y su protocolo adicional, convirtiéndose en el primer país no europeo en formar parte del convenio 108, y otra cantidad de elementos que han ido sucediendo, que lo pueden ver más en detalle luego en las diapositivas. Pero también hay algunos otros elementos más recientes que me gustaría comentarles, y especialmente uno de ellos. El año pasado hemos logrado que se incorpore en el programa educativo de la enseñanza primaria para todos los niños de escuelas públicas y privadas de nuestro país, como materia dentro de la currícula, la protección de datos personales. Es decir, todos nuestros niños están siendo formados en protección de datos personales. Y eso para mí y para los miembros del Consejo, desde el día 1 nos propusimos esa meta, y yo creo que es uno de los logros más importantes que tenemos, porque tenemos la convicción, yo personalmente y en el Consejo la compartimos, de que si no es a partir de la educación, y especialmente desde los más pequeños, es muy difícil lograr internalizar la importancia de la protección de los datos personales y la privacidad. Nuestra unidad de protección de datos personales básicamente tiene esa estructura. No voy a entrar en detalle, pero sí me quiero detener en uno de los elementos que la componen, que es el Consejo Consultivo. Tiene un Consejo Ejecutivo del que formo parte y un Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo juega un rol fundamental en lo que tiene que ver con la actualización de la regulación, de la normativa en protección de datos personales en nuestro Uruguay. ¿Por qué? Porque el Consejo Consultivo está integrado por ley por un representante del Poder Judicial, un representante del Poder Legislativo, un representante de la Fiscalía, del Ministerio Público, un representante de la Academia y un representante de la Cámara de Comercio. Es decir, en ese Consejo Consultivo está, de alguna manera, integrada todos los principales actores de nuestra sociedad, y es a través de ese Consejo Consultivo que hemos comenzado a trabajar y a pensar en cuáles serían los procesos de reforma de nuestra legislación en caso de entenderla necesaria. Y en ese sentido es que hemos venido trabajando silenciosamente, sin pausa, sin prisa, pero hemos venido trabajando en forma sostenida con todos esos actores, en el Parlamento, junto al Poder Judicial, junto a la industria, junto a la Academia, es decir, todos los actores fundamentales en esta temática. Es así que nosotros pensamos elaborar, en el momento que consideremos que sea de más oportuno, teniendo en cuenta, e insisto a lo que dije al principio, nuestra profunda vocación republicana de defensa
a las instituciones y a la separación de poderes, siguiendo de alguna manera esos tres conceptos que están ahí. Estar prontos, estar con las herramientas, tener todas las herramientas disponibles, mejorarlas cuando sea necesario mejorarlas, todo lo posible, y permanentemente repensarlas y volverlas a mejorar y volverlas a preparar una y otra vez. Esta un poco es la visión desde nuestra unidad de protección de datos personales, y yo les agradezco el tiempo que me pensaron, y para finalizar simplemente una reflexión que tiene que ver con uno de los tres pilares que yo les mencionaba, que integran nuestra política pública de protección de datos personales, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Frecuentemente, cuando nos vemos muchas veces desbordados por los avances de la tecnología, cuando nos vemos, nos levantamos y todos los días tenemos novedades que ponen en tensión, en riesgo, o parecen que ya no queda nada para hacer en cuanto a la protección de datos personales, surgen voces diciendo que es demasiado tarde, que no vale la pena. Pero créanme, y yo tengo la convicción que cuando se trata de la defensa de un derecho humano, siempre es necesario y nunca es demasiado tarde. Muchas gracias.